Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Dice, y no hay para ellos tropiezo. Yo preguntaría, ¿cuántos ya están disfrutando de esa paz? ¿Cuántos dicen, hermano, eso es lo que yo tengo en Dios? Eso es lo que yo he recibido en el Señor. ¿Cuántos hay que vienen allá del mundo? Y dice, yo llevo apenas un mes, yo llevo 2 meses, un año apenas en la iglesia. Pero mi vida ha sido transformada por completo. Yo siento que soy una nueva persona. Muchos ni siquiera entienden mi manera de ser, mi manera de hablar. Algunos creen que lo hago por hacerlo, pero la verdad es que yo me siento diferente. Ahora pienso diferente. Por eso, y como pienso diferente, mi forma de actuar hoy día es diferente de antes, de cuando yo no conocía al Señor. Pero ¿por qué razón? Porque dice mucha paz tienen los que aman tu ley, los que aman tu palabra, los que aman lo que Dios ha establecido para el hombre, para que el hombre haga, para que el hombre viva. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, dice, no por obras. Dice, para que nadie se gloríe, dice, porque somos hechura suya. Dice que hemos sido creados en Cristo Jesús. O sea que en Cristo, cuando vino Cristo, cuando llegó Cristo, ahora a nosotros se nos ha metido en Cristo y en Cristo hemos sido creados de nuevo. Allí es donde el creyente, donde la persona es perdonada. Dice, creados en Cristo Jesús. Él es, hemos dicho, es el molde en el cual nosotros, o al que nosotros debemos ajustar nuestra vida. Debemos de aprender a ser como Él. Debemos de imitarlo a Él. Alguien que diga, yo quiero ser como Cristo. Alguien que diga, yo quiero cada día ser más como Él. Entonces, Él es el modelo. Él es el molde para nuestra vida. Entonces, nosotros, dice, creados en Cristo Jesús. ¿Y creados para qué? Dice, para buenas obras. O sea, para que viva, como decía, según lo establecido por Dios para con el hombre. Que es que Dios ha establecido una manera de vivir. Por eso el que vive de otra manera, él no puede tener la paz de Dios. El que vive a su antojo. Sé que hay personas que para ellos el hacer ciertas cosas está mal, pero el no hacer otras, sí, o sea, ellos no le ven inconveniente. Entonces, pero nosotros aquí no estamos siendo llevados por nuestros caprichos, porque es que, hermano, es que yo soy así. Alguien dice, no, hermano, es que a mí así me criaron. No, hermano, es que así eran mis padres. Y mi papá fue el que me enseñó, mi mamá y yo sigo esa misma corriente. No, aquí no vivimos según las tradiciones de los hombres. No, no es según las tradiciones. Aquí lo que hacemos es agradar a Dios. Y entonces tomamos la Biblia, tomamos la palabra de Dios y hemos decidido conducirnos conforme a la palabra de Dios. Entonces, mucha paz, dice, tienen los que aman tu ley. Poquita, no, tienen mucha paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y dice, y no hay para ellos tropiezo. Oye, qué bonita la palabra de Dios. Y estaba mirando esto porque el Señor Jesús, usted sabe que el Señor habló de esa paz y tenía el texto, vamos a ver si lo dejé por allí. Tenía el texto, sí, Juan capítulo 14, el verso 27, que incluso lo había mencionado estos días, que el Señor dijo, vea, la paz os dejo. Y dice él, mi paz os doy. Vea eso. Dice, la paz os dejo, pero dice, mi paz os doy. Y dice, yo no os la doy como el mundo la da. Yo la doy diferente.
Ay, hermano, otro que viene a hablar de paz. No, no es otro que viene a hablar de paz. Es que la paz que Dios da es una paz diferente. Es una paz distinta. Entonces, algunos dicen, ay, o sea, que en el evangelio no hay problemas. No, pues sí hay problemas. Entonces, hermano, no entiendo. Porque ¿cómo va a tener paz cuando hay problemas? Es que esa es la obra que hace Dios. O sea que aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, el Señor tiene una paz que sobrepasa todo ello. Es una paz que se encarga de llevarnos por encima de la dificultad, por encima, escúcheme esto, del dolor, por encima de la tristeza, pero tiene la paz de Dios. Alabanzas al Señor. ¿Cuántas personas por la falta de paz hacen cosas terribles? Esta semana precisamente estaba viendo con mucho dolor una joven que se lanzó desde un 8º piso, se quitó la vida. Y no sé, alguien estaba grabando, no sé por qué estarían grabando, seguro ya como que se sabía que la joven iba a hacer eso, de pronto había algún alboroto allí. Pero ella se lanzó al vacío y me dolió tanto ver esa imagen. Y de alguna manera trataba de como de ponerme en el lugar de ella. ¿Qué lleva a una persona a cometer algo así, a acabar con su propia vida? ¿Qué le llevó? ¿Quién fue? No fue que otro le empujó, ella misma se lanzó, pero ¿qué fue lo que le empujó a ella misma al vacío? ¿Qué le empuja al vacío? ¿Cuál es el dolor que hay en el corazón? ¿Cuál es la desesperación? Pero sabe que eso no lo hace, le digo, una persona que tiene a Dios. O sea, ¿por qué razón? Porque Dios entra a darle paz. Y por eso, hermano, puede tener problemas hasta que ya, como decimos, puede tener problemas por montones, hermano, pero él dice, no, pero espera un momento. Y de pronto el enemigo hasta le pone la tentación. Vea, haga esto. No, espera un momento porque yo no estoy tan desesperado tal vez como usted lo pueda pensar. El problema no me puede llevar hasta allá. ¿Por qué? Porque yo tengo a Dios y a mí Dios me ha dado una paz que los demás no entienden, que el mundo no entiende. Y el Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál es la paz que tú tienes? ¿La que el mundo da o la que da el Señor? Entonces dice, no, es que yo tengo la que da el Señor. Entonces, alguna vez, hace muchos años yo recuerdo a una joven que ella me decía, hermano Jairo, me decía ella, hermano Jairo, hay algo que yo no entiendo. Y me decía ella, mi papá es un buen hombre. Me decía ella, mi papá es un buen hombre, mi papá es un buen cristiano. Si usted me lo pregunta, me decía ella, si usted me pregunta, mi papá es un buen cristiano. Me decía, pero yo no entiendo la vida que él tiene. Y entonces y le decía yo, ¿y por qué usted lo dice? Dice, porque es que la mamá de ella no era creyente. Y esa mujer le hacía la vida imposible a él. Y decía, es que mi mamá, ella es muy terrible y ella lo trata muy mal a él. Y ella decía, pero yo no entiendo por qué si mi papá es un buen creyente, porque sé que, decía, mi papá es un buen cristiano, pero decía, pero yo no entiendo por qué él vive de esa manera. Y ahí fue donde yo tuve que entrar a explicarle acerca de esto. El tener a Dios no significa de que no van a haber problemas. El tener a Dios no significa de que de pronto yo no voy a tener que vivir ciertas situaciones que tal vez por decisiones del pasado. Entonces, por eso es que le decimos a los que están solteros, ¿usted qué hace buscando esposo o esposa en el mundo? Se va a meter en un problema. Créalo que sí. Ya usted cómo dice andarán, la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Usted cómo anda y por allá mirando y que no, y que es tan bonito y que es tan bonita y se va a meter en un problema. Y de hecho, la joven lo que decía era verdad, porque esa mujer, pues ella era muy terrible y la verdad que
ella aprovechaba, porque algunas personas son así. Dicen, no, pues como es que él es creyente, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Y entonces, y le puedo humillar, y le puedo maltratar, y puedo hacer tantas cosas. ¿Por qué razón? Porque es creyente. Si esa persona no fuera creyente, y lo digo porque alguna vez en la iglesia yo tuve un creyente así. Tuve un creyente que él se reconcilió con Dios. Él se reconcilió, en ese tiempo se ha reconciliado con Dios. Y él comenzó a asistir a la iglesia. Y él, en lo que reconocía, él sabía que antes de reconciliarse con Dios, porque él era alguien que había estado en la iglesia, se había apartado y ahora se había reconciliado. Y antes de él reconciliarse, él tenía una joven con la que vivía, y él a esa joven le daba muy mala vida, y la golpeaba y la maltrataba y todo eso. Pero cuando él se convirtió, cuando él nuevamente buscó de Dios, él cambió, y de verdad hubo un cambio en él. Pero sabe que curiosamente, ahora la que se armó, la que se levantó fue ella. Y entonces, y él se le oponía y se le oponía, y hacía y decía una cantidad de cosas. Y hasta cogía por allá un palo de la escoba pero de verdad era una situación bastante fea. Y él me decía, hermano Jairo, ayúdeme a orar. Y me decía, y cuando usted pueda, aconséjela a ella. Me decía, aconséjela, dígale a ella que no sea así, dígale a ella que vea que yo antes la maltrataba y ahora ya no lo hago, ahora soy un cristiano. Pero decía, pero dígale que no haga eso, porque qué tal que yo termine apartándome de Dios. Y él decía, yo no me quiero apartar. Y entonces alguna vez yo le visité y hablé con ella porque habían tenido un problema. Y entonces le decía yo, vea, no sea así. Le decía yo, ya usted tiene un hogar bonito, ya su esposo, vea, le dije, yo sé, porque él me lo ha contado. Yo sé que él antes la maltrataba a usted. Yo sé que él antes era el que más bien la golpeaba a usted. Ustedes ya no viven así. Y entonces le dije yo, vea, cuídelo. Así le dije, cuídelo, que siga siendo un buen cristiano. Le pregunté le dije, ¿o usted quisiera que él volviera a ser la misma fiera de antes? Y se quedó mirando y me dijo, no, dijo, pastor, no. Yo no quisiera que él, porque él era muy terrible, me decía ella, era muy terrible. Lo cierto fue que ella, aunque ese día aparentemente me escuchó, ella no me escuchó. Y ella siguió y siguió y siguió. Hermano, y recuerdo un día que estaba yo en la iglesia cuando el hermano me llegó. Y llegó muy desesperado y él no hallaba qué hacer. Y él venía llorando. Y entonces le dije yo, hermano, ¿y qué pasó? Dijo, no, hermano, dijo, ya no soporté más. Me dijo, ya no soporté más, ya no me aguanté más. Dijo, es que ella me humilla demasiado y ella cogió y ya lo que hizo, ya no lo soporté. Hermano, pues nuevamente se levantó ese viejo hombre. Y ahí se le armó a ella un problema. Y ahora, y entonces me pidió, ay, pastor, me decía el pastor, vea, por favor, vaya y por favor hable con ella, dígale que me perdone esto y lo otro. Yo le dije, bueno, yo voy a ir y voy a hablar con ella. Y recuerdo que ese día yo llegué a la casa de ella y comenzamos a hablar. Y entonces ella, claro, ella sabía que yo ya me había dado cuenta de la situación. Y le preguntaba, yo le decía, ¿era esto lo que usted quería? Y entonces ella se quedaba mirando y le decía yo, era esto que usted quería que él volviera. Le dije, es terrible. Le dije, yo no estoy de acuerdo, esto es demasiado feo. Le dije, pero realmente es que uno siembra y luego tiene que cosechar lo que está sembrando. Le dije, usted quiere apartarlo a él de Dios, pues usted sepa lo que, si él se aparta de Dios, él va a volver a lo mismo de antes. Le dije, y esto no tiene sentido. Oiga, y ese día ella cambió. Y sabe, no sé, esa situación de alguna manera ayudó a que ese problema se sanara. Incluso fue algo muy bonito porque ella luego comenzó a asistir a la iglesia y ella se convirtió al Señor. Y alguna vez
ya luego, ya en confianza, yo la molestaba, ella le decía, sí, ve lo que le pasa a uno cuando uno es tropiezo para otro. No, hermano, la vida en el Señor es bonita, cuídela. Y no solamente usted tiene un esposo, usted tiene una esposa que es un buen creyente. Cuide la vida espiritual de él, cuide la vida espiritual de ella. O sea, cuídelo, ayúdelo, no sea tropiezo. Ay, es que voy a mirar a ver cómo en este diciembre, a ver cómo lo saco de la iglesia. Pues se va a meter en un problema, porque a lo último muchos terminan perdiéndolo absolutamente todo. Entonces, el Señor dice, la paz os dejo. Y le dice, mi paz os doy. Tome la paz de Dios en la vida suya. Reciba la paz de Dios. Tal vez lo que te hace falta es eso. Usted dice esta mañana, hermano Jairo, yo no sé, yo sí tengo problemas, pero yo me desespero demasiado. Bueno, tal vez lo que te hace falta precisamente es la paz de Dios. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y dice, yo no os la doy como el mundo la da. Y me encanta esta última parte. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oiga, qué bonita la palabra. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vea, el Señor, la paz a la que nos llama, es una paz maravillosa. Seguro que cuando la experimentes en tu vida, de pronto hasta ni lo puedas entender. Y de pronto ya, pero esto tan grande, esto tan maravilloso. ¿Sí? Esa es la paz de Dios. Alabanzas al Señor. Y un último verso, tengo 3 minuticos. Hay un último verso que lo estaba mirando por aquí. Me encanta este pasaje. Dice la Biblia, dice, por nada estéis afanosos. Hermano, ¿por qué sí? No, por nada. No, pero tiene que haber algo. No, por nada estéis afanosos. Hermano, que no tengo para el estreno de diciembre, dicen algunos. Y algunos, ese es el gran problema. Y yo le digo, yo no sé, pero el año pasado, vea, le voy a contar algo. El año pasado, en diciembre, la ropa yo vi que estaba muy cara. Y por allá, como en febrero, me hice una pasadita y los precios, hermano, estaban por mitad de precio, estaba todo. Y le dije yo a mi esposa, le dije yo, uno que es loco. Porque uno que hace comprando ropa en diciembre. O sea, ¿a quién se le ocurre comprar ropa cuando la ropa está cara y no comprarla cuando está barata? De hecho, de verdad me pasó eso. En diciembre coticé y estaba a un precio. Y fui en enero, en febrero fue que fui. Y estaba barato. Y pues imagínese usted. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué sí? Por nada estéis afanosos. Sino que, ¿qué es lo que dice? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Deje que Dios conozca su problema. Bueno, por ahí está Siri tratando de ayudarme a predicar, colocando de musiquita como de fondo, ella ya con sus ladridos. Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y miren lo que dice el verso 7, y con él termino ya aquí. Dice, y la paz de Dios. ¿Cuál paz? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Mire eso, o sea, la paz de Dios que va más allá de lo que cualquier ser humano pueda pensar, que lo que cualquier ser humano pueda entender. Vea, hay inversiones que hacen los gobiernos para traer paz. Yo ya de este país yo ya no leo ni las noticias. Me da tristeza ver lo que está pasando en Colombia. Y eso hablan de acuerdos de paz. Y hablan, y ayer no sé, pues se me quedó el teléfono donde la suegra venía sin el teléfono y puse la radio a escuchar noticias mientras venía en el carro. Y estaban hablando de acuerdos de paz y de acuerdos de paz. Y eso nunca funcionan. Pero ¿sabe qué es lo que sí funciona? Dice, vea, y la paz de Dios. O sea, esta es diferente. Señor presidente, esta es diferente.
Y esta es la que muchos incluso más bien atacan, porque si ataca al creyente, si ataca la iglesia, si ataca al que predica la palabra de Dios. Pero esa paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Le hacemos exégesis? ¿Le hacemos exégesis a ese pasaje? Guardará que vuestros corazones, un corazón tranquilo, un corazón confiado, un corazón allí, el corazón intranquilo, el que coge que se va a salir allí del pecho. No, espere. La paz de Dios le da tranquilidad a tu corazón. No te altera el corazón, no te altera el ritmo cardíaco, no, todo lo contrario. Dice, guardará vuestros corazones, pero no solamente vuestros corazones, sino que dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que no te hace hacer una locura. Eso es lo que no. ¿Por qué? Porque los pensamientos están sujetos a Cristo. Los pensamientos están organizados, están ordenados. El otro está ya pensando por allá locuras, pero el creyente no. El que ha depositado su confianza en Dios, el que ha llevado sus necesidades y las ha presentado delante de Dios, ahora él tiene sus pensamientos tranquilos, porque él sabe que Dios es verdadero y que Dios le va a ayudar.